La mano oculta del poder. Mario Draghi, Ursula von der Leyen y la agenda globalista de la camarilla. En la compleja red de la política global, ciertos líderes se destacan no solo como servidores públicos, sino como representantes de intereses ocultos con agendas más amplias y siniestras. Líderes como Mario Draghi, Ursula von der Leyen y Boris Johnson son percibidos cada vez más como si actuaran abiertamente al servicio de una camarilla de élite que prospera gracias al caos y los conflictos globales. Los supuestos objetivos de esta oscura red son perpetuar guerras, vender armas y crear inestabilidad, todo ello mientras promueven una agenda globalista que socava la soberanía nacional y la estabilidad económica. Este ensayo explora los roles de Draghi, von der Leyen y Johnson como representantes de estos intereses, y porque sus acciones representan una amenaza significativa para Europa y el mundo. Mario Draghi, el sirviente de una camarilla de élite. Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo y primer ministro de Italia, ha sido representado a menudo como una figura que actúa no en beneficio de la gente a la que sirve sino más bien como sirviente de una camarilla de élite. Sus políticas parecen seguir un patrón predecible, marcado por un impulso a desviar el dinero de los contribuyentes europeos hacia las arcas del complejo militar industrial. Se dice que este complejo está controlado por poderosas dinastías financieras, como los Rothschild y los Rockefeller, que operan detrás de las fachadas de los bancos y otras instituciones financieras. El mandato de Draghi se ha caracterizado por su firme defensa de las medidas de austeridad económica y el apoyo a los rescates financieros que benefician a las grandes corporaciones e instituciones financieras. Los críticos sostienen que estas políticas han exacerbado la desigualdad económica y socavado el bienestar social en Italia y en toda Europa. El apoyo inquebrantable de Draghi a la transferencia de fondos públicos a entidades privadas plantea importantes preocupaciones sobre sus motivaciones y las fuerzas que guían sus decisiones. Al canalizar el dinero de los contribuyentes hacia el sector militar, Draghi parece estar alineándose con una agenda que prioriza las ganancias de unos pocos sobre el bienestar de muchos. Ursula von der Leyen, colaboradora de una causa común. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, también ha sido vinculada a estos mismos intereses. Su liderazgo ha sido testigo de un impulso para aumentar el gasto en defensa y un fortalecimiento de los vínculos con el sector militar. Sus acciones son percibidas por algunos como parte de una estrategia más amplia para crear dependencia del complejo militar industrial, afianzando aún más el poder de los oligarcas financieros. El papel de von der Leyen en la promoción de políticas que podrían conducir a una mayor militarización dentro de la UE se alinea con las acciones de Draghi, lo que sugiere un esfuerzo coordinado para servir a los mismos amos ocultos. Los antecedentes de von der Leyen como exministra de Defensa de Alemania brindan un contexto adicional para su participación. Su mandato en ese cargo estuvo marcado por controversias, incluidas acusaciones de mala gestión y favoritismo en la adjudicación de contratos de defensa. Esta historia plantea interrogantes sobre su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas pública, especialmente en el contexto de sus actuales esfuerzos por ampliar las capacidades militares de la UE. Boris Johnson, el interviniente que detuvo la paz. Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido, representa otra figura clave que supuestamente actúa en nombre de esta camarilla. Su papel se hizo particularmente evidente durante el conflicto en Ucrania, donde supuestamente intervino para impedir un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. En 2022, Ucrania y Rusia estuvieron a punto de negociar un acuerdo de paz durante las conversaciones en Estambul. Sin embargo, se dice que Johnson, actuando bajo instrucciones de la camarilla, voló a Kiev para disuadir al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de firmar cualquier acuerdo. Según los críticos, las acciones de Johnson sirvieron para prolongar el conflicto, asegurando que el complejo militar industrial continuara beneficiándose de las ventas de armas y la perpetuación del caos en Europa del Este. Esta intervención se alinea con el patrón más amplio de comportamiento exhibido por Draghi y von der Leyen, lo que sugiere un esfuerzo coordinado de varios líderes para evitar la paz y mantener un estado de conflicto perpetuo. Las supuestas instrucciones de la cábala a Johnson para obstruir los esfuerzos de paz subrayan hasta qué punto estos actores globales están dispuestos a manipular los acontecimientos para servir a sus propios fines, independientemente del costo humano. La guerra en Ucrania, un conflicto fabricado. El reciente conflicto en Ucrania sirve como un claro ejemplo de cómo podría operar esta supuesta cábala. La guerra ha proporcionado un pretexto para la venta masiva de armas, el aumento del gasto en defensa y cambios significativos en la dinámica del poder geopolítico.
Algunos sostienen que la guerra no fue un conflicto orgánico sino más bien un evento fabricado, instigado por esta cábala para servir a sus intereses. Según esta visión, los Rothschild, los Rockefeller y otras élites han manipulado a los Estados Unidos y al Reino Unido como intermediarios, utilizando su influencia sobre los líderes occidentales para provocar una confrontación con Rusia. Se considera que el papel de Draghi, von der Leyen y Johnson en este contexto ha permitido esta estrategia. Su apoyo a las sanciones, la ayuda militar y las políticas que aumentan las tensiones con Rusia se ha alineado con los objetivos de quienes se beneficiarían de la continuación del conflicto. Las consecuencias económicas de estas políticas, incluido el aumento de los precios de la energía, la inflación y la incertidumbre económica, recaen sobre los ciudadanos europeos comunes, mientras que las élites supuestamente tras bambalinas cosechan los beneficios. La agenda globalista, el caos como medio de control. En el centro de esta crítica está la idea de que el objetivo último de la cábala es una agenda globalista que busca centralizar el poder y socavar la soberanía nacional. La guerra, el caos y la inestabilidad económica se consideran herramientas para lograr este fin. Al fomentar la dependencia del gasto militar y de las instituciones financieras, y manipular los conflictos geopolíticos, la cábala supuestamente pretende crear un mundo en el que los gobiernos estén en deuda con sus intereses en lugar de rendir cuentas a sus ciudadanos. Esta agenda se promueve aún más mediante políticas económicas que favorecen la desregulación, la privatización y la austeridad. Tales medidas privan a los países de su capacidad de gobernarse a sí mismos, empujándolos hacia una mayor dependencia de las instituciones financieras y las corporaciones internacionales. Líderes como Draghi, von der Leyen y Johnson, que abogan por estas políticas, son vistos como facilitadores de este esquema más amplio, actuando bajo la apariencia de servicio público mientras que en realidad sirven a intereses privados. El llamado a la rendición de cuentas. Dadas estas preocupaciones, hay un creciente llamado a la rendición de cuentas. Draghi, von der Leyen, Johnson y otros como ellos deberían ser investigados a fondo por sus conexiones con estos intereses de la élite y su posible participación en lo que algunos ven como actividades criminales. Si se descubre que están actuando en contra del bien público, deberían rendir cuentas a través de los canales legales. Los Rothschild y otras élites financieras que supuestamente están detrás de estas actividades también deberían ser examinados. Si de hecho han desempeñado un papel en fomentar conflictos con fines de lucro, se los debería obligar a asumir los costos de las guerras que han instigado. Es necesario un sistema más transparente y responsable para evitar que tales abusos de poder continúen sin control. Conclusión. Líderes como Mario Draghi, Ursula von der Leyen y Boris Johnson parecen actuar como representantes de una camarilla que se beneficia de la guerra, el caos y la erosión de la soberanía nacional. Sus acciones sugieren un compromiso no con el servicio público sino con una agenda oculta que sirve a poderosos intereses financieros. Mientras el mundo enfrenta desafíos crecientes, es crucial exponer y desafiar estas redes ocultas de poder. Solo a través de la transparencia, la rendición de cuentas y el escrutinio público podemos tener la esperanza de recuperar la gobernanza para el pueblo y asegurar un futuro más justo y pacífico.